Value Investing FM, episodio 221. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos otra de nuestras maravillosas entrevistas. Pero antes, el warning. El warning es que queda la última semana de la oferta de cumpleaños de la formación avanzada de Academia de Inversión. Tenéis un descuento del 20%, ya lo sabéis, en academiainversión.com. Y además creo que es un muy buen timing para aprovechar las rebajas de las bolsas. Y bueno, queda esto, una última semana. Así que si sois de los que dejáis las cosas para el último momento, ese momento está llegando. Este es el warning. Y Adrián, ¿a quién tenemos hoy en el podcast? ¿Quién tenemos el placer de entrevistar? Tenemos con nosotros a Alirio Sendrea. Estudió contabilidad en la Universidad Central de Venezuela, después fue auditor en Deloitte y KPMG, supervisor de finanzas en Procter & Gamble, manager de Barclays en Madrid durante bastantes años y finalmente, desde hace más de 7 años, responsable de análisis en Invexcel Patrimonio EAF. Y desde hace un par de años también es CFA Charter Holder. Bienvenido a Value Investing FM, Alirio. Hola Paco, hola Adrián. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un placer compartir con vosotros y comentar. Bueno, antes de empezar, quiero mandarle un abrazo a mi buen amigo Ezra Krangel, que está escuchando seguramente desde México, que fue quien nos presentó. De hecho, nos conocimos en el Value Spain de hace quizá 3 años, puede ser. Es que el tiempo pasa muy rápido. Sí. 3, 4 años, no recuerdo bien, y fue gracias a él. Y con la pandemia parecen más. Sí. Así que eso, le mandamos de aquí este abrazo. Y empezamos preguntando, como siempre, por tu pasado. ¿Por qué empezaste a invertir, Alirio? ¿Qué es lo que te atrajo de este mundo de las finanzas y la bolsa? Bueno, en Venezuela, donde soy, la verdad que las crisis nos han moldeado un poco el carácter. Yo personalmente no he conocido un entorno en el que no haya crisis de algún tipo. Yo nací ya con el Bolívar roto por completo y eso nos ha obligado a mirar siempre a otras fuentes de generar ingresos, que hay que hacer algo con el dinero. Con unos entornos de inflación enormes desde los años 80, pues la gente está muy consciente de que tener dinero en el banco es pérdida. Lo normal para nosotros, aparte de trabajar en lo que hiciésemos, era tener algún negocio, buscar invertir en algo. En Venezuela el mercado era tenía muy poco desarrollo. La Venezuela de antes, donde la Venezuela que yo vivía, y ahora es otra cosa, lamentablemente ha ido peor. Cuando vengo a España, hace ya casi 15 años, pues me encuentro en un mercado bastante más desarrollado y con muchas más opciones transfronterizas por ser parte de la Unión Europea. Venía a trabajar en compañías transnacionales también y decía, oye, ¿qué tengo que hacer con el dinero? O sea, es una obsesión que nos ha, podríamos decir que es una cicatriz de la inflación, que siempre estamos buscando qué hacer con el dinero. Y comencé a invertir pues con sinceramente en negocios propios con 16, 17 años y ya como un inversor en activos financieros con 23 años, 24 años. Empecé a comprar acciones de compañías en las que trabajaba. Y pues eso fue yendo a más poco a poco a medida que también como auditor, como persona pues que trabajaba en el sector financiero,
iba viendo cómo funcionaban las cosas, iba aprendiendo un poco, hablando con amigos y me fue metiendo más y más y más y más. Muy bonito. La verdad me cuadra, lo de las cicatrices y que te haya marcado me cuadra bastante. ¿Cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu historia como inversor? Que no es fácil, que es un trabajo que requiere un esfuerzo mental, vamos, cuando te digo mental, es en sentido amplio, en sentido de cognitivo, ¿no? De conocimiento, de mirar más allá de lo aparente, de lo fácil, y también emocional, de gestión emocional, de tener disciplina, de aguantar la lluvia fuerte o los chaparrones, porque siempre van a llegar, ¿no? Y que hay que tener mucho estómago para esto. ¿Nos puedes hablar también de cómo definirías tu estilo de inversión y cómo ha evolucionado durante el tiempo? Bueno, la verdad que es bastante ecléctico, ¿no? Y depende también de las condiciones que invitan el mercado. Por gustarme, me gustan las compañías, las que llamamos las compounders, ¿no? Las compañías que van generando más y más y más beneficios y creciendo todos los años con ventajas competitivas, ¿no? Ese checklist del inversor value que te hace tick en todas las casillas. El tema es que es difícil comprarlas a un precio razonable, porque en la ecuación del beneficio, de los retornos, el precio de entrada es un factor clave, si no el más importante. Puedes comprar una compañía muy buena, pero si la compras por el precio incorrecto, no vas a ganar o vas a ganar muy poco. Y debido a eso, pues la verdad que tengo un estilo de inversión bastante abierto. Según invite el mercado, puedo invertir, podemos invertir, que es lo que hacemos en Invexcel Patrimonio, en las carteras que invertimos. Recomendamos podemos hacerlo en compañías que pueden ser deep value, compañías cíclicas, incluso algunos casos de reestructuraciones, algunas cosas ocultas, ¿no? Empresas con valor oculto, donde se segregan las partes de la compañía, encuentras valor que no es aparente para el mercado, porque bueno, la gente no se toma el tiempo. Y obviamente no dejamos de lado los compounders, ¿no? Si vemos una compañía que tiene esas características tan chulas que nos gustan a todos y la encontramos mal parada en el mercado por precio, disparamos. Si me tuviese que identificar con algún inversor, pues en este sentido quizás sería más parecido a un Peter Lynch, ¿no? De hecho, me gustan mucho sus libros y me identifico bastante y me gusta mucho el estilo de inversión que tuvo porque estaba abierto a las oportunidades del mercado, a encontrar valor allá donde hubiese, aprovecharlo. Muy bien, la verdad. Y ahora, entrándonos ya en otros lares, ¿cuáles dirías que son tus fondos e inversores de referencia? Y siempre decimos que valen tanto de aquí, de allá, de ahora y de siempre. Vale. O sea, eso de cualquier época y de cualquier lado. Pues mira, bastantes. Hay gente muy valiosa y en España particularmente hay muy buenas referencias y yo creo que es una suerte también que gozamos de una industria que dentro de lo que es el sector financiero, que es muy competitivo, aquí compartimos mucho entre los inversores, gestores, hay una comunidad muy bonita que se ha montado y muy abierta. También tengo suerte de pertenecer a una comunidad internacional que es muy abierta, que es con la gente del Manolo Díaz y ¡guau! La lista es larga, pero bueno, vamos allá. Vamos con los más famosos. A ver, de super inversores, soy muy fan del dúo Buffett y Munger, Warren Buffett y Charlie Munger. Hago énfasis siempre en el dúo porque la gente se queda mucho con Warren Buffett, que es la cara más visible, comunica muy bien y es el que aparece más en entrevistas y el que firma la carta, pero me parece que Charlie Munger es un fuera de serie y que por lo que he escuchado de él, lo que he leído y las menciones del propio Buffett, es una persona clave en todo lo que ha hecho Berkshire Hathaway en su historia, en su larga historia. Me parece una persona que es un fuera de serie, o sea, es un pensador, una persona de verdad que multidisciplinar, que tiene un conocimiento descomunal de muchas ciencias y artes, ¿verdad? Que le admiro muchísimo, tanto como a Buffett, ¿no? He mencionado a Peter Lynch, que bueno, tuvo su época de gloria en los años 80, un fuera de serie. También me sigo mucho a Howard Marks,
aunque es un inversor de deuda, distress, de deuda en estrés. Yo estoy mucho más enfocado en los mercados de equity, pero los análisis que hace Howard Marks me parece que son una cosa que son para leerlo siempre. Yo intento leer todas las cartas del que pueda. Y bueno, ahora incluso tiene el podcast en inglés, y el que pueda, que entiende inglés, la verdad que le recomiendo que lo escuche. Viniendo a España, en España, bueno, Paco Paramés, la gente del antiguo Bestinver, Paramés y Álvaro Guzmán de Lázaro, Bernardo, me parece que son gente que son muy buenos. Ha sido una referencia, obviamente, para la industria, para mí lo han sido. He tenido dinero invertido con ellos hace años atrás. Hay otra gente muy buena, no sé, la gente de Magallanes, Iván Martín y su equipo, Santiago, que le conozco muy bien, un excelente analista y ha demostrado unas buenas dotes de gestor. Tiene muy buen equipo. La gente de Equam, Valentum también, aunque es mucho más momentum que value, pero la verdad que lo hace muy bien. Me estoy dejando seguramente por fuera, pero podríamos hablar mucho rato de esto. Una buena lista de cracks, como dices, como se suele decir, no, ¿cómo era? Lo decía siempre en Miss España, Luis María Ansón, que era, son todos los que están, pero no están todos los que son. O sea, pero no están todos los que son. Si es una lista no exhaustiva. Exactamente, digamos. Pero sí, los que comentaste lo son, sin duda. Que bueno, no está mal la lista, ¿eh? Fue una buena lista. Y bueno, ahora vamos a la parte que más os gusta a los oyentes, que es hablar sobre tesis de inversión. Y algo que nos ha parecido muy interesante es que estás rotando al sector financiero. Digamos que fue los últimos años denostado por los inversores value, además parece que con acierto, porque no ha sido un sector que creara valor los últimos años. En cambio, ¿crees que puede haber alguna oportunidad aquí? ¿O puede haber oportunidades? ¿Qué es lo que le ves al sector? Sí. ¿Y en qué empresas te estás fijando más? Totalmente. A ver, bueno, aquí tengo que equilibrar dos cosas, ¿no? Uno, que obviamente por haber trabajado en banca, está dentro de, podríamos decirlo, de mi círculo de competencias, ¿no? Y creo que es acertado que intentar buscar ideas de inversión allá donde tengamos cierta ventaja y entendamos un poco mejor que la media, porque bueno, eso nos ayuda a posicionarnos del lado correcto del trade, ¿no? De la transacción. Que eso vale mucho. También tengo que equilibrar, ¿no? Lo que dice Charlie Munger siempre, ¿no? For a guy with a hammer, everything looks like a nail. O sea, para un hombre con martillo todo parece un clavo. Y eso lo tengo muy presente en la cabeza, ¿no? De no estar entrando en algo porque lo conozco y enamorarme y creerme que sé más que los demás, ¿no? Lo que dices es correcto, Paco. La verdad, este es un sector que ha destruido valor los últimos 15 años. Ha sido un desastre. Principalmente el sector bancario, que es donde estoy viendo oportunidades muy interesantes. En Europa, el inversor value, sobre todo el español, no le gusta, con razón. Creo que le está empezando a gustar un poco más últimamente, ya algunos comentarios y algunas cartas que leo de cuando en cuando, y posts y podcasts de compañeros aquí de profesión en España. Veo que están un poco más animados. También hay un tema que, claro, el sector financiero tiene sus cosas, ¿no? Entender el balance de un banco, que es al revés al balance de una compañía industrial o de servicios, ¿no? Hay gente que le cuesta mucho y dice, oh, no, es que no lo entiendo, esto es difícil, esto está muy regulado, ¿quién entiende esto, no? Y bueno, y por eso también, que es comprensible, ¿no? Volvemos al tema del círculo de competencia, es comprensible que mucha gente lo deje de lado. Lo cual, pues para los que lo entendemos medianamente bien, pues es una ventaja. ¿Qué vemos en el sector financiero? Bueno, una reestructuración larguísima en Europa. Lamentablemente las situaciones del mercado europeo, regulatorias, legales, regulaciones, bueno, de todo tipo, ¿no? Desde, no solamente del sector bancario en sí mismo, sino también del mercado de competencia, cómo funciona aquí legalmente, específicamente en España, el caso de las reducciones de empleados, los trámites de los ERES, que han hecho que haya sido muy difícil y muy larga la indigestión de la crisis inmobiliaria que explotó en 2007-2008. Esto ha retrasado muchísimo la recuperación.
Algunos bancos se han visto beneficiados porque sinceramente no aguantaban una reestructuración rápida, iban a tener que recapitalizarse o desaparecer. Y bueno, también este alargamiento de esta indigestión ha hecho que si ya el sector era denostado por la comunidad inversora, pues lo sea muchísimo más. Hay el inversor internacional todavía, pues, con gestores que hablo de afuera, que siguen pensando en Bankia, bueno, la unión de Caja Madrid en su momento con Bancaja, en Caixa Cataluña, y creo que hay una misión un poco miope, ¿no? Y también un poco de mal entendimiento de cómo ha sido el tránsito de la crisis de los bancos. Hay un punto que la gente, bueno, que es importante recordar, es que, a ver, de los mayores culpables que ha habido aquí, obviamente nuestra clase política, estas cajas de ahorros politizadas, pues eran pues, el activo más tóxico que había dentro de la industria. Los bancos que funcionaban con condiciones más de mercado, no como las cajas de ahorro, pues pasaron mejor la crisis. No quiere decir que lo han pasado bien, y hay casos de casos. Eso es un punto importante. Otro punto es que gran parte del problema estuvo en la promoción inmobiliaria, que era un desastre, una locura. O sea, ya recordaréis que en España en 2006, 2007, pues se visaron algo así como que 600.000 viviendas. Eso no lo aguantaba el mercado español de ninguna manera. O sea, ni siquiera porque todos los alemanes debiesen por comprarse una casa en la costa. Pero aparte de eso, era un activo muy importante, obviamente, en los balances, principalmente de los bancos, principalmente de las cajas. Pero bueno, hay otros activos que se comportaron mucho mejor. Y allí es donde nosotros vemos oportunidades, ¿no? Haciendo ese análisis y uniendo los puntos, nosotros consideramos que hay bancos locales que tienen un activo con una calidad muy superior a la percepción del mercado. Estamos enfocados en bancos hipotecarios, que bueno, es un mercado que no crece demasiado, pero esto es un tema, la verdad que no es de growth, obviamente, de crecimiento, es un tema de earning power y de valor de activos. O sea, si el que se toma el tiempo de escarbar un poquito en la banca española se da cuenta que el español medio pagó su hipoteca durante la crisis. La hipoteca de su casa, ¿no? De su primera vivienda. Aquí el que dejó de pagar fue la casa de la montaña, la casa de la playa. Ahí sí que hubo muchísimos más problemas. Entonces, ese tipo de banco es el que nosotros buscamos, que tiene ese cliente resiliente que pagó su hipoteca durante la brutal crisis que hubo entre 2007 y que bueno, tuvo su W por ahí en 2012-2013, que la siguió pagando durante la época del COVID y que la seguirá pagando, y que es un cliente pues que tiene cierta fidelización, bueno, bastante fidelización con estas entidades, que contrata seguros, que contrata planes de pensiones, que contrata algunos fondos de inversión, que tiene tarjetas de crédito y que deja un buen rendimiento en la entidad financiera. Y allí nosotros pues tenemos un par de compañías que nos gustan mucho, un par de bancos. Nos gusta mucho, ya para ponerle nombre y apellidos, nos gusta mucho Unicaja, nos gusta mucho CaixaBank. Unicaja, claro, para empezar por Unicaja, ¿no? Es un banco que la gente asocia a Andalucía, las cajas de ahorros antiguas que conforman todo el grupo hoy en día, las que vienen de Liberbank y la propia Unicaja, Caja Castilla-La Mancha, Caja Asturias, Caja Cantabria, etcétera. Bueno, y obviamente Caja España y Caja Duero, que eran un desastre, pero Unicaja, que es el centro consolidador de este proyecto, era un banco bastante sano que tuvo la capacidad de aprovechar y comprar estas cajas. La digestión ha sido larga, obviamente, ha tenido que usar capital, reestructurar de una forma drástica, pero es una entidad mucho más grande y mucho más sólida hoy que antes de la crisis de 2007. Y con un perfil de cliente y de riesgo que nosotros encontramos muy interesante y que está bastante... Básicamente es que nadie le hace ni caso. O sea, que un banco que la mayoría de su cartera son clientes que tienen una primera hipoteca, que la están pagando, la han pagado, la siguen pagando, que ha otorgado siempre con unos criterios de formalización del crédito bastante conservadores, con unos loan to value, ¿no? Que es la relación entre el préstamo y el valor del activo, muy razonables, la mayoría por debajo del 80%, lo que la banca llama una affordability, que es cuánto representa el pago de la hipoteca sobre los ingresos del cliente, muy bajitos, que de media están como por el 25%, si mal no recuerdo. Pues
pueden venir crisis y aguantarlas, como ya ha pasado en años anteriores. Para nosotros que este banco cotice con un descuento del 60% nos parece una oportunidad enorme. Aparte que, bueno, es un banco que, por ciertas razones técnicas, goza de oportunidades de generación de capital. La más importante, que es un banco que venía funcionando con lo que llaman en Basilea los modelos, no modelos internos, sino los modelos estándar, que eso le metía un peso enorme a sus activos ponderados. Unicaja ya pasó a modelos avanzados, a modelos internos. Lo está haciendo ahora con la cartera de Liberbank. Y si comparas Unicaja con otros bancos de España, la verdad que sigue siendo mucho más alta por ese motivo su densidad de activos ponderados de riesgo. Y esto creo que no sería fiel a mí mismo si no digo cómo veo las cosas con otros bancos que muchos pasaron los modelos internos en épocas donde interesaba al regulador que no se fuesen a la quiebra porque no lo soportaba el sistema. Creo que hubo cierta mirada hacia el lado y dudo bastante de esos ratios de capital de algunas otras entidades financieras. En este caso no. Y bueno, pues un banco que tiene aproximadamente solo por esa vía más de 400 millones de exceso de capital que todavía no ha florecido, pero bueno, está en proceso de florecer mientras el regulador se tarde en darle los ok a los modelos. Una entidad que tiene un valor de mercado de 2.300 millones. Otra cosa también que tiene este banco, que bueno, aquí entramos un poco en el tema de las separaciones de partes, es que es un banco que tiene una participación indirecta del 3 y algo por ciento en EDP, está apalancado en un 30% esa participación. O sea, os podéis creer o no el precio de EDP hoy, si lo ajustamos a la baja, porque bueno, EDP es una compañía del sector eléctrico, no es la de las más caras de Europa, pero bueno, sabemos que el sector eléctrico está un poquito caliente, ¿no? Porque toda la gente está aquí que vamos a electrificar todo y que desaparecen todos los combustibles y que solamente va a haber electricidad, etcétera. Pues cotiza, creo que un PER 22 o 23, algo así, si lo normalizas 15 veces, pues aún así sacas los números y eso ya te representa entre unos 400 millones de euros de la valoración de Unicaja. Y tiene más cosas, o sea, tiene una participación del 20% en casa, que no tiene por qué tenerla. Hay una referencia de mercado, ¿no? La compra que hicieron los suizos de la aseguradora suiza, ahora no me sale el nombre, de la compañía, pues ese 20% estaría valorado a ese mismo precio que pagó esta aseguradora, unos 200 millones de euros. O sea, restas esos 600, 700 millones a valor de mercado, el exceso de capital y te estás quedando con un banco que sin hacer mucho esfuerzo y sin que suban los tipos de interés, pues te cotiza como un PER 5 aproximadamente. Y bueno, como está bien capitalizado, paga buenos dividendos y es bastante probable que comience a recomprar acciones pronto. Otro caso así es CaixaBank. CaixaBank es un banco que tiene unas escalas enormes, 10 veces más grande que Unicaja, por redondear números, quizás un poco más. Tienen las gestoras de fondos y la banca privada más grande de España. O sea, aproximadamente 1 de cada 4 españoles tiene relación con CaixaBank. Ese español de cada 4 también es un español que pagó su hipoteca durante las peores crisis que ha vivido este país en los últimos 15 años y sus reincidencias de esas crisis. Te puede gustar o no la gestora, ¿no? Obviamente, quizás alguno de esos productos que no los compraríais ni vosotros, ni lo compraría yo, no invertiríamos en ellos. Pero bueno, para un ahorrador medio son interesantes y tienen una pegada comercial descomunal. Sinceramente no me gustaría ser empleado de CaixaBank, de la red comercial, porque machacan bastante a la red, pero bueno, tienen una maquinaria de venta muy bien aceitada, venden de todo. Y bueno, más allá de eso, también una cosa que hay que considerar en CaixaBank es las participaciones en los negocios de seguros. Seguros de vida, en Seguro Caixa Deslas, el joint venture que tienen con la Mutua Madrileña, que es enorme. O sea, es el seguro de salud más grande de España, uno de los más grandes de motor, de coches, y eso tiene un valor descomunal. O sea, si se separa, eso cotizaría pues un múltiplo muy superior y te darías cuenta que lo barato que cotiza el resto de CaixaBank. También es un banco que cotiza, según nuestros números, a un descuento considerable, pues no sé, como aproximadamente un 20% del valor tangible neto. A mí no me gusta mucho ver el book value, que es lo que normalmente la gente ve en la banca. Yo prefiero limpiar ese book value de las ganancias estas no realizadas, que bueno, por ejemplo ahora en un entorno de subidas de tipos, se ve que esas ganancias pueden ser efímeras, ¿no? Lo que
lo que te dio hoy el Banco Central Europeo y la FED te lo pueden quitar mañana y hoy en día les están restando. Y por eso siempre no siempre lo hago así, quitar esos números y cualquier también intangibles, etcétera. Bueno, una fusión bancaria ya sabéis, o sea, los intangibles desaparecen. Y bueno, y esto está pasando en una industria que muchos hablan de las fintechs, que las fintechs se van a comer al mundo y tal, y yo he estado prestando bastante atención a qué está pasando, no solo en España, sino en países un poco más desarrollados, en UK, Estados Unidos, en el que tienen sectores financieros más sólidos y más avanzados. Y la verdad que veo que lo que veo es que los bancos siguen manteniendo su posición. Muchas fintechs lo que hacen es terminar o compradas por los bancos o colaborando con ellos. Pues no les queda más remedio, o sea, el banco sigue siendo el gatekeeper. Es cierto que hay muchas fintechs que están atacando líneas de la cuenta de resultados que los bancos pues, han sido los dueños y señores, sobre todo en los negocios de fees, ¿no? de comisiones, cambios de divisas, transferencias, etcétera. Pero es que casi todas acaban igual, acaban o colaborando o compradas, tienen unos ramp-ups de crecimiento, son altos al principio, pero llega un punto donde se estancan y para crecer más, pues tienen que colaborar con la banca. No es una cosa que me dé especialmente miedo. También, bueno, en el sector específico de España, que me he largado hablando de Unicaja y de CaixaBank, el sector es mucho más racional hoy que antes, la mayoría de la banca cotiza, queráis o no, pues que eso es mejor que en la situación anterior. Antes las cajas y sus políticos, con sus políticos encima, hacían lo que querían, fuera de la disciplina del mercado y los analistas y los inversores institucionales y los family offices exigiéndoles y mirando sus resultados. Ahora no, eso ya es una variable que no está prácticamente en la ecuación, queda muy poco banco relevante no cotizados o caja. Ahora pues hay más disciplina de mercado y la reestructuración ha sido descomunal. O sea, el sector ha reducido más de 100.000 empleados, 100.000 personas, el número de empleados en los últimos 15 años y se han cerrado más de 26.000 oficinas. Y todavía queda alguna vuelta de tuerca. Estos dos bancos que he hablado son bancos que vienen de recientemente una fusión, Unicaja en el caso con Liberbank y CaixaBank en el caso con Bankia, donde hay unas oportunidades enormes de sinergias de costes. Y bueno, el mercado no se cree las de ingresos, que también se han anunciado sobre todo más la gente de CaixaBank. Yo es una cosa que tampoco suelo contar con ellas, no cuento con ellas en mis números de valoración, pero sí es como un upside extra, como un call option que tengo en ambas tesis. Creo que pueden lograr algo por ese lado también, porque ambas, bueno, sobre todo en el caso de CaixaBank, tiene una penetración y venta cruzada muy superior con sus clientes a los que vienen de Bankia, que era deficiente en ese aspecto. Y en el caso de Unicaja, más bien ha sido el adquirido, Liberbank, que venía con una dinámica comercial mucho mejor. Y eso por contaros un par de casos españoles. Bueno, son los dos que tenemos en cartera, para serlo sincero. Luego, más allá en Europa, nos gustan otros bancos, ING, que es un banco que creemos también que cotiza con un descuento injustificable para la calidad de activos que tiene, la posición que tiene de liderazgo de banca digital, que está haciendo las cosas muy bien. Tuvo un problema regulatorio, no sé si recordáis algunos que tuvo el problema con clientes rusos hace varios años, temas de lavado de dinero, que se les coló a su departamento de cumplimiento normativo, han tenido que invertir mucho dinero. Es una cosa que bueno, ya está siendo parte del pasado. Nos gusta también mucho Intesa, un banco con una posición privilegiada en Italia, muy fuerte en la zona norte de Italia. Para que os hagáis una idea, es un banco que la mitad de sus ingresos vienen por la línea de los intereses, la más golpeada, pero la otra mitad viene por la línea de fees, comisiones. De hecho, solamente si los intereses van a un punto absurdo donde ya no le dejen dinero al banco, solamente con los fees pagarían los costes del banco, pagarían los gastos de operación. Y bueno, todo esto con el upside que vemos de la posible subida de tipos de interés. Nosotros tenemos una tesis desde hace varios años que la inflación iba a llegar. No sabíamos cuándo, obviamente, porque la bola de cristal no la tenemos. Tampoco es que seamos macro ni especialistas en economía, muy lejos de serlos, sencillamente que de observar
toda la cantidad de cosas que estaban pasando nos parecía absurdo y muy irresponsable todas las medidas que se tomaban por parte de políticos y banqueros centrales, que bueno, a día de hoy creo que ya son casi lo mismo, ¿no? Los banqueros centrales han perdido bastante independencia y están muy al servicio de los políticos. Y bueno, entre la marea enorme, bueno, el tsunami de ayudas monetarias, de políticas monetarias, de dinero gratis, los gastos irresponsables y bueno, y luego también la política energética que se viene siguiendo, especialmente en Europa. Veíamos que, oye, aquí va a venir inflación porque, bueno, cuándo, cómo exactamente no, pero esta gente tiene aquí una llama, o sea, y está lanzando todos los combustibles que se encuentran. Y bueno, es que aparte de eso, siendo países endeudados, ya esto no es la primera vez que pasa en la historia, ¿no? Nosotros nos gusta mucho ver la historia que ha pasado y en los últimos 2000 y pico de años, cada vez que, no sé, el Imperio Romano, cada vez que el Estado se ha endeudado en exceso, pues ha acudido a la inflación para pagar su deuda. Y bueno, es que claro, la inflación también cuando llega a cierto punto no queda más remedio que subir los tipos de interés y normalizarnos. Aquí no estamos hablando de que los tipos que se van a ir al 10%. Entonces hay que normalizar un poco para poner cierto raciocinio en lo que está pasando en los mercados. Y eso que no, cualquier número que os haya comentado en los últimos minutos, no incluye un upside por los tipos de interés. Pero bueno, hay estos bancos que os comento podrían incrementar fácilmente entre un 20 y un 25% sus ingresos netos por intereses, net interest income, ¿no? Entre un 20 y un 25% más, con una subida de aproximadamente 100 puntos básicos en los tipos de interés, que creemos que es bastante razonable en los próximos 2 años. Y eso fluye hacia abajo. Tiene que, con permiso de los impuestos, pues una gran parte pasa al accionista directamente. En todos los casos vemos bancos bien capitalizados, vemos que son negocios que entendemos. Le huimos un poco a la banca de inversión. La banca de inversión, bueno, al que siga los mercados, pues ha visto lo que ha pasado con Credit Suisse. Es complicada, es difícil, tiene mucho riesgo fuera del balance, o mucho riesgo que no te vas a enterar ni siquiera leyendo las 300 páginas de los informes anuales. Y es preferimos quedarnos en estos bancos más directos, más pequeños, de negocios que entendemos y de dinámicas del mercado, ¿no? de pie de calle, del mercado tangible que comprendemos. Yo tengo un par de preguntas con relación al sector y a estas empresas. Por ejemplo, algo que no me gusta en general en este sector es la falta de skin in the game, es decir, que digamos que los que lo dirigen no suelen ser accionistas o no suelen tener un peso importante en el accionariado. En este caso es así, y si nos puedes hablar un poco sobre el equipo gestor, la importancia del equipo gestor y cómo veis el equipo gestor que hay en estas empresas que tenéis participadas, porque yo creo que también es muy importante, también porque son un poco negocios bastante opacos, entonces es importante tener un equipo gestor en el que puedas confiar, ¿no? Sí, totalmente. Mira, en el caso vamos a comenzar aquí desde el principio, ¿no? En el mismo orden que he comentado. Y me enfoco más en España, ¿vale? En el caso de Unicaja, la fundación que está atrás es el accionista mayoritario. Y bueno, y si sumas las cajas más pequeñas, pues se acercan, ahora de memoria, bueno, aproximadamente un 40% tienen. Ahora, el éxito de Unicaja y que haya podido pasar la crisis anterior, pues no es porque, ay, mira tú qué buenos son y tal, sino es porque en la crisis bancaria que hubo aquí en España en los 90 lo pasaron muy mal y estuvieron a punto de desaparecer. Y fue la fundación la que dio el mandato al banco, bueno, en ese momento era una caja, y dijo, oye, esto no puede volvernos a pasar más nunca en la vida. O sea, tenéis que gestionar este banco con unos criterios prudenciales para garantizar que no ponemos en riesgo esto y que no ponemos en riesgo toda nuestra obra social. El dinero que recibimos, que vivimos de esto, la fundación necesita esto para hacer su obra social. Y ha sido pues la estrella polar, ¿no? Con la que ellos se han guiado. Su norte ha sido durante todos los últimos 30 años.
El equipo son equipos que vienen de casa, vienen criados con esa forma de ver y de hacer las cosas. Es cierto que ahora con la fusión de Liberbank, y de hecho el CEO viene de Liberbank, es un riesgo, ¿no? Es una cosa que puede cambiar. Nosotros, bueno, es un riesgo que creemos está bastante controlado porque en el consejo siguen estando la caja muy bien representada, el presidente sigue siendo Suaga, ¿no? Sigue siendo el que viene de Unicaja, y luego en los mandos medios y altos, pues sigue habiendo mucha gente de la caja, entre ellos el director financiero y el director de riesgos. Yo lo he cogido lo mejor de ambos. Por ese lado, la verdad, quizás, siendo sincero, una cosa que les he presionado yo desde mi humilde posición ha sido para que sean un poquito más agresivos, la recompra de acciones y siempre preguntando un poco por el tono comercial. Y bueno, una cosa que ellos siempre han ido mucho dando pasos muy firmes. En el caso de CaixaBank, que es algo parecido, CaixaBank tiene la fundación Caixa detrás, le va mucho con el banco, o sea, es su principal fuente de ingresos, mucho más obviamente que la cartera industrial que tiene con Criteria. Tiene unos criterios también de que esto tiene que perdurar para siempre. Y por eso el banco tiene el foco que tiene y se gestiona de la manera en que se gestiona. Yo la experiencia que tengo con CaixaBank, a ver, no tengo experiencia interna, nunca he trabajado con ellos, pero desde el tiempo que les sigo, ya son unos cuantos años, ¿no? Ya incluso estando dentro de la industria, es que lo que prometen lo hacen porque lo van a cumplir de largo. Ellos tienen unos targets, unos objetivos internos mucho más altos que aquellos que le están ofreciendo al mercado. Entonces, cuando dicen algo es porque lo ven clarísimo. O sea, tiene que pasar cosas como una pandemia, ¿sabes? Para que no se cumplan esos objetivos. Me gusta en ambos casos, o sea, el banquero me gusta más los banqueros que dirigen a estos que a otros bancos del entorno, ¿no? El banquero yo prefiero que sea un poco como gris, como cenizo, que sea como más bien temeroso, ¿no? Que todo el tiempo esté viendo que puede venir un riesgo y que hay que controlarlo, y no que sea demasiado altivo, chulo, porque creo que ahí es donde vienen los grandes problemas de la industria. Cuando viene uno muy engominado, muy guapo, que lo sabe todo y que crece al 5 al 10% todos los años, eso me parece, bueno, eso huimos, no lo tocamos ni con un palo, ¿vale? O sea, en ambos casos me parece que bueno, son equipos gestores en los que confío. O sea, si le tengo que poner 5 estrellas no tendrán, ¿no? Pero me parece que están entre estándar y bien, y bastante bien. Bien, no, bastante bien. Y bueno, están controlados por dos accionistas de referencia, ambas entidades. Y NGS, que es un caso de un banco que, como bien dice, bancos que en el accionariado no hay un claro accionista de referencia, pero bueno, es un banco, no todo es perfecto, Paco, en la inversión, ¿no? Siempre hay cosas que ponderamos, ¿no? Esa justo es una de las cosas que no me gusta mucho, pero el equipo gestor me gusta, me parece un equipo de casa, me gusta cómo hacen las cosas, gestionan bastante bien los riesgos, comunican bastante bien. Es que bueno, hay que también, aparte de lo que comunican, hay muchas páginas que hay que leer. En el caso de Intesa, hay ciertos accionistas de referencia, no tienen una importancia tan alta, fundaciones italianas no tienen una importancia tan elevada como el caso de CaixaBank, como el caso de Unicaja, pero son bancos, pero están muy bien gestionados. Carlos Messina, que es el CEO, me parece que es un fenómeno, un fuera de serie, una persona que conoce muy bien su mercado, lo hace bastante bien. Tiene muy claro lo que es el negocio, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, cómo puede crecer. No se queda el dinero del accionista para hacer tonterías. De hecho, de estos 4 bancos que os comento, es podríamos decir, más agresivo en la remuneración al accionista. Es un banco que está pagando este año 2.900 millones de dividendos y anunció una recompra de acciones de creo que 3.400 o 3.500 millones de euros, y la suma de esas dos cosas es un 17% del valor del banco a día de hoy en bolsa. Bueno, hoy quizás menos, creo que estaban cayendo, no he visto hoy cómo va. Y bueno, en todos los casos son bancos que están conscientes de lo que están, ¿no? De su industria, de que es una industria competitiva y que
no van a hacer tonterías con el dinero del accionista. O sea, se quedan una parte para invertir principalmente en digitalización, en mantener sus compromisos regulatorios, pero como están bien capitalizados, están remunerando muy bien al accionista. En el caso de los españoles, lo vamos a comenzar a ver ahora. Yo creo que el upside es significativo. A unos precios, a unos target price muy razonables, o sea, sin valorar esto, no, es que vamos a poner un múltiplo de, yo qué sé, esto vale, no sé, 2 veces el valor o 1,5 veces el valor en libros, no, o el valor tangible neto, nada de eso, o sea, con que más o menos se acerque a su valor tangible y la remuneración del beneficio recurrente que tienen, es muy, muy, muy interesante. Pues muy interesante la tesis, muy original y además demuestra que las valoraciones o las opiniones sobre los sectores son dinámicas. Que algo haya ido mal los últimos 10 años no quiere decir que vaya a hacerlo durante los próximos 10. Totalmente. Y si me permites interrumpirte, de hecho, yo entrando aquí en 2015 en Invexcel, una de las cosas que hice fue, cuando me dan la cartera y dice, oye, bueno, tú que vienes de banca, métele la cabeza, las neuronas a esto y cuéntanos. Y una de las cosas que hice fue recomendar vender bancos. Vendimos bastante en su momento. Algunos que no nos hemos vuelto a tocar ni los volveremos a tocar y otros que nos gustaban, pues nos parece que los precios están ya bastante ajustadetes, en mi percepción de ese momento. O sea, pues sí, así como vendimos en aquel momento, pues ahora somos compradores. Y bueno, y una cosa, Paco, que se me olvidó a comentar, nosotros lo de la capitalización del banco es una cosa que hay que tener cuidado con los ratios y las cosas que cuentan. Hay que considerar también qué hace el banco, ¿no? A mí me parece curioso que un banco que tenga exposición a mercados emergentes, mercados con bastantes problemas geopolíticos, bastantes problemas, bueno, de populismos, etcétera, justifique unos ratios de capital apretados, ¿no? Porque no, claro, es que yo crezco mucho, entonces yo cojo el dinero y lo crezco. O sea, debería ser todo lo contrario, es lo que dicta la lógica. Si usted asume más riesgo, usted debería tener más capital para afrontarlo, ¿no? Y pasa lo contrario, que el mercado me sorprende mucho. Entonces, un banco que es mucho más tranquilo, mucho más segurola, como decimos en la industria, que tiene una cartera expuesta a un activo que, bueno, si te pones la pirámide de Maslow, ¿no? Que esto ahora con la inflación todos estamos viendo lo básico, la casa de la persona, su techo donde vive, no la casa de la playa, no el crédito apalancado para comprar acciones del Nasdaq, ¿no? Sino su casa. Bueno, eso tiene muchísimo menos riesgo que todo lo demás. Entonces, podría ir perfectamente más bajo de capital. La gente obvia eso, pero cuando lees los requisitos regulatorios te das cuenta. Estos bancos tienen un requisito mucho menor. Y eso también aplica a la discusión del retorno sobre el equity, sobre el retorno sobre el capital. Estamos obsesionados, no, es que no llega al 10%. Quizás no tiene por qué llegar al 10%. En un entorno de tipo cero, un banco que es muy seguro, pues perfectamente con un 7-8% está más que cumpliendo. Ahora, un banco que esté operando en un entorno mucho más volátil, mucho más riesgoso, no es que hace el 10%, quizás debería ser el 15%. Esas son cosas también que, bueno, que hay que filosofar un poco y bueno, aquí en los principales medios económicos pues no me sorprende mucho que se toquen tan a la ligera y de una manera tan simplista. Y perdóname por extenderme. No, la verdad ha sido increíble charla sobre el sector, ¿eh? La verdad ha sido impresionante. Y siguiendo en esta línea, otro tipo de negocio muy curioso que sugeriste comentar es un poco el tema de inmobiliario con oficinas y coworking. Un lado que es Merlin Properties, que son principalmente oficinas, y por otro lado IWG, la vieja Rebus se llamaba, ¿no? Sí. La vieja Rebus, tal cual. Sí. Bueno, a ver, son dos casos que más o menos uno viene con el otro, pero en otros puntos son antagónicos. También hay que considerar que, bueno, son dos animales distintos, ¿no? Primero, bueno, en Merlin Properties la inversión es en activo duro. Esto es un hard asset. Y esto es un activo en el que nos permitimos invertir porque estamos en España basados, vivimos aquí, caminamos estas calles, yo todos los días me cruzo con no sé cuánto, una veintena de edificios de Merlin Properties cuando cruzo la Castellana para venir a la oficina. He estado en Lisboa, en Marqués de Pombal, donde están la mayoría de sus oficinas. He ido a Ex Madrid con mis hijos un fin de semana y he estado también por la Avenida Diagonal de Barcelona, ¿no?
Esto no nos permitimos hacer una inversión de este tipo en un mercado que nos pille lejos y que no entendamos. A ver, Merlin Properties, a ver, es un caso muy curioso, ¿no? También de apreciación distinta entre el mercado y el especialista. Aquí, bueno, el especialista, no es que yo sea el especialista, vamos a poner los puntos sobre las IES y a ser claros. A nosotros parece curioso los precios a los que se intercambian estos activos en mercados privados, donde normalmente el que prima es un inversor local, y la percepción que se tiene en los mercados financieros. Hay un desajuste, es una visión totalmente distinta, ¿no? de uno y otro. Claro, aquí el sector, el gran inversor financiero, ¿no? el gran dinero, el big money, el que mueve el mercado, normalmente es un señor que está sentado ahí viendo el Támesis allá en Londres o en Manhattan en Nueva York, y que no tiene el feeling de lo que está pasando aquí en el mercado, ¿no? En el mercado local. Y no lo entiende, no lo ve, no lo conoce. Y bueno, a ver, les cuento este rollo un poco, para empezar por ahí, para hablar un poco de la cartera de Merlin. Merlin es una compañía que es un REIT, una SOCIMI, que está bajo el régimen de SOCIMI de España, con lo cual, bueno, tiene todos los temas de pagos de dividendos, etcétera, redistribución que le aplica a las SOCIMIs. Es un proyecto de 2014 que nació con la compra de una cartera de activos a la BBVA, que han anunciado la venta hace poco, ya os comentaré de eso más. Luego, pues ha ido creciendo, diversificando la cartera. Es una especialista en activos comerciales, vamos, no tiene a día de hoy residencial, tuvo en algún momento, ¿verdad? Una cosa temporal, coyuntural. Y que su cartera es algo así, sin considerar la venta de los activos de BBVA, algo así como que un 50% son oficinas, un 15, 17% centros comerciales. Luego está la cartera esta de BBVA que representa eso, un 12, 15%, y luego otros activos, ¿vale? Bueno, perdón, muy importante, un 12% activos logísticos, ¿vale? Bueno, comenzamos por los más gordos, que son las oficinas. El mercado de oficinas es ubicación, o sea, bueno, el mercado inmobiliario como tal, o sea, lo más importante es dónde está un activo, ¿no? Y tú un edificio, o sea, tú puedes mover una casa, ¿no? Que lo vemos en Discovery y en los programas estos que tanto le gustan a los estadounidenses, ¿no? Que cogen una casa y la mueven de un sitio a otro y tal. Eso no lo puedes hacer con un edificio de oficina, con una nave logística, con un centro comercial. La ubicación es clave. ¿Dónde están los activos de Merlin de oficinas? Principalmente están muy bien ubicados, la gran mayoría están en Madrid, en el eje de la Castellana, están en Barcelona, en la Diagonal, o en el distrito este nuevo, 23 arroba, creo que se llama, si no me falla la memoria, en Barcelona, y en la zona alrededor del Marqués de Pombal, en Lisboa. Son zonas, pues, son activos que están bien comunicados, están en zona premium, y es el sitio donde, pues bueno, tiene un ecosistema alrededor de, yo qué sé, despachos de abogados, firmas de auditoría, bancos, etcétera, donde las grandes empresas están y querrán estar. O sea, bueno, ahora hoy en día hay una discusión, ¿no? Con todo el tema del COVID, la pandemia, los ganadores, los perdedores de la pandemia, y hay una discusión sobre el tema del teletrabajo, que ya más nunca las cosas serán iguales. O sea, es que tendemos a ver las cosas como blanco-negro. Y esto ha afectado a compañías como Merlin. Hay una percepción como que la gente no va a volver a los niveles de antes a trabajar en oficinas. Y bueno, nosotros discrepamos de eso. Discrepamos porque, primero, que hay que entender el mercado español. O sea, no podemos extrapolar lo que pasa en el mercado norteamericano, el mercado británico, británico, principalmente Londres, vamos, no lo podemos extrapolar a España, a Madrid, a Barcelona o a Portugal. Son economías totalmente distintas, ¿no? La economía española, lamentablemente, carece de los niveles de inversión en I+D, de servicios de alto valor añadido, o sea, bancas de inversión enormes, etcétera, hiper grandes consultoras, los McKinsey, los Boston, a esos niveles y esas escalas que te puedes encontrar en los mercados de las principales ciudades de Norteamérica y capitales como Londres o París. Eso es clave porque, claro, si ese empleado es mucho más fácil para él teletrabajar o irse a las Bahamas a vivir, a estar 6 meses en Bahamas y tal. Yo que tengo familia de Canarias, ahora hay mucha gente en islas como La Palma, que
Gente que se va 6 meses, alemanes, a trabajar desde allí. Son trabajadores de altísimo valor agregado que pueden hacer eso. En España, pues no. En España lo puedes ver, hay muchos datos objetivos, ¿no? Que son fáciles de encontrar en Google. I+D per cápita, salarios medios. O sea, nosotros es un país de curritos, o sea, de gente que la mayoría es mileurista o poco más. Pues esa gente es mucho más difícil que teletrabaje. Esa gente, tenemos otro tipo de trabajos aquí, ¿vale? Entonces, esa es una cosa importante, ¿no? Que considerar las diferencias entre un mercado y otro. Luego también hemos visto en la pandemia, también, bueno, tenemos carteras y hablamos con las empresas y obviamente intentamos hacer las lecturas cruzadas. Hemos visto empresas que han mandado a todo el mundo a casa y luego se han dado cuenta de decir, joder, o sea, vaya lío, que ahora la gente no se pone de acuerdo, las reuniones, los líos, que este está haciendo una tortilla mientras está en una reunión, entonces se conecta más tarde, que los hijos están gritando, que el perro no sé qué, y hay una cierta vuelta atrás, ¿vale? No es una vuelta, ya os digo, o sea, que esto no es blanco y negro, pero vemos más que hay una tendencia al trabajo flexible, ¿vamos? Y las empresas siguen necesitando espacios de oficina y son espacios que tienen que estar bien conectados. Entonces, es mejor tener una oficina en el centro, la Almendra Central de Madrid, en la Diagonal de Barcelona, la Castellana, obviamente, ¿no? Volviendo a Madrid, que tenerla en una esquina de Madrid donde le pilla fatal a 3/4 partes de los empleados o se te tienen que mudar al lado. Y también, bueno, sabemos también cómo son las comunicaciones de las distintas ciudades. Entonces, claro, estos activos siguen teniendo valor y siguen teniendo un uso. Y se está viendo, vamos. Y también tenemos que considerar que en el mercado español, luego de la crisis salvaje que tuvimos del ladrillo en 2007-2008, se ha construido muy poca oficina en España. Muy poca oficina se ha construido. O sea, el inmueble, de hecho, el mercado madrileño específicamente de oficinas estaba bastante justito antes de la pandemia. De hecho, había ya cierto déficit de oferta y eso estaba haciendo que los precios subieran. Y los precios están muy por debajo del pico pre-COVID y no han tenido ni de largo la recuperación de muchos mercados de principales ciudades europeas, ya no hablo de Norteamérica, que están muy por encima incluso de los niveles previos a la crisis del 2007. Pues considerando eso, nosotros vemos una grandísima oportunidad, o sea, en las oficinas de Merlin, que son buenas, están allí y están muy bien gestionadas. Eso por un lado. Luego los centros comerciales. ¿Qué hace la gente? La gente extrapola lo que pasa en Estados Unidos y en Reino Unido a España. Y no es así. En Estados Unidos, solo por nombrar un caso, hay poblaciones de 100.000 habitantes con 3 malls, con 3, ¿sabes? Centros comerciales enormes, 3 shopping malls. Y claro, eso no tiene sentido. O sea, eso fue unas construcciones demenciales que se hicieron en los años 90 y principios de los 2000 y que no cabe. O sea, eran poblaciones donde cabía uno solo. En el mercado español no se llegó a eso. O sea, no nos dio tiempo. La crisis de 2007 explotó antes de que llegásemos a ese nivel de construcción. O sea, no llegó hasta allí la crisis. Es un mercado mucho más justo, mucho más equilibrado y aparte de eso también hay unas consideraciones que extra. La forma de vida, el americano principalmente iba al shopping mall a comprar, o sea, shopping. O sea, el tío iba a comprarse camisetas de los Patriots, el que vivía en New England, a comprarse ropa, zapatos, ya sabéis cómo gastan los americanos. El europeo no gasta tanto y va más al centro comercial, sobre todo en España, a pasar tiempo. Va a comer, va a cenar, va a tomar algo, vamos, un aperitivo, un tal. También compra. Hay componente en muchos centros comerciales, hay un peso de un supermercado. Y bueno, en el caso de Merlin, la gran mayoría de sus centros comerciales son centros comerciales que tienen un área de influencia en donde son reyes. No tienen otra competencia. No es el caso de Estados Unidos, de la ciudad de 100.000 habitantes con 3 shopping malls. ¿Vale? Y bueno, es una cosa que no tenemos miedo. Hemos visto cómo se han comportado en la pandemia. Sí es verdad que ha habido un ajuste en rentas y ese ajuste en rentas se está traduciendo como debe ser en un ajuste de valoración, pero es muy, muy, muy inferior ese ajuste a lo que se estimaba hace 2 años atrás. Las rentas no han corregido tanto por la situación del mercado. Otra cosa que tiene Merlin, ya pasando a otra área, es la de los activos logísticos. Merlin entró por ahí en 2017, si no me falla la memoria, en el negocio logístico,
tiene una participación bastante importante, más del 40% en la zona libre del puerto de Barcelona, que ha estado desarrollando con la autoridad portuaria, que es el principal accionista. Es una participación de muchísimo valor. Y en la zona de Madrid son reyes, propietarios de suelo en el corredor de Henares, que es una de las zonas logísticas mejores de España. Bueno, ha habido mucha discusión en años anteriores. Bueno, es que ahí hay muchas naves logísticas y yo me he tomado el tiempo de pasar por ahí, a darme un paseo y a verlo a pie de pista. Hay mucha nave nave industrial construida hace 20, 30 años que no vale para nada. O sea, que hay que derruirla y volverla a construir. Porque claro, las naves logísticas de hoy en día, con la tecnología que hay dentro de la nave, la capacidad que necesitan los patios de maniobras para los camiones, estas naves no llegan a eso. Y Merlin tiene muy buen suelo, comprado a unos precios muy interesantes que se han revalorizado bastante desde esa compra. Todavía, o sea, si escarbas un poco para hacer una valoración, la valoración es bastante sencilla, los activos son los que son, está el metraje cuadrado, o sea, que lo que hay que tomarse una tarde a leerse los informes, incluso hay informes de los tasadores, que te los puedes creer o no, yo los ajusto, obviamente, porque yo meto mis consideraciones, ves esos activos y aplicas tus descuentos o primas, ¿no? El logístico es un caso en el que yo creo que hay prima, porque hay mucho suelo todavía que no se ha movido tierra y va a valer más. O sea, aquí también el tema, que es un poco también entendiendo lo que está pasando en los centros comerciales, es verdad que hay una amenaza del comercio electrónico. El comercio electrónico necesita esos suelos y en España hay todavía hay un margen enorme para llegar a los niveles de compra online que tienen otros países del entorno. Bueno, ya ni hablemos de Estados Unidos, si es que alguna vez los alcanzamos. Eso tiene un recorrido bastante interesante. Y los retornos que se están obteniendo en los activos que van sacando poco a poco a mercado, el retorno medio sobre el coste de adquisición son interesantísimos. Son retornos muy buenos. Son retornos que están superando el 7%, en algunos casos van en dobles dígitos. Y, hombre, mirad lo que se paga en inmobiliario en España. O sea, y hay gente que va encantada comprándose pisos con una rentabilidad neta de hasta menos del 3%. Nosotros vemos mucho más valor aquí, sinceramente. Y bueno, un negocio como este, que el activo está allí, la gran mayoría del activo ya está construido. Muchos de estos activos que ellos han ido comprando desde que formaron la Socimi, los han remodelado, los han hecho más atractivos para que tengan el componente del centro comercial, un mayor componente de ocio, lo cual trae más tráfico y no dependa tanto del comercio, obviamente, porque es una amenaza. O sea, eso lo del e-commerce es cierto. Cierto también con sus matices, ¿no? Porque vemos que también las marcas evolucionan y tienen sus estanterías en los centros comerciales, aunque después la gente le compre por internet. También han invertido en oficinas, han remodelado muchas oficinas en los últimos años. Y bueno, el componente donde queda más construcción en logística, donde queda más inversión, tienen unos planes interesantes, lo pueden pagar sin ningún problema. Y bueno, la operación también, que no he hablado de ello, del Distrito Castellana Norte, Madrid Nuevo Norte o Operación Chamartín, como se llame. Han cambiado tantas veces de nombre que ya me hago un lío. Que tienen una pata allí, tienen aproximadamente un 14-15% de participación y es un proyecto muy interesante y de mucho valor en Madrid. Pero obviando eso, a futuro, o sea, la mayoría de los activos que generan rentas ya están invertidos y eso es muy interesante en un entorno inflacionista como el actual. Eso es caja que no necesita gran inversión. Y bueno, la calidad de activos de Merlin se evidencia cada vez que hacen una transacción, que venden, incluso los activos que no les gustan, los que rotan, los de menos calidad, los van vendiendo poco a poco y los suelen vender con un beneficio interesante. Y la venta de la cartera de oficinas del BBVA, por donde comencé la conversación, es interesantísima. Es una cartera tasada en 1.770 millones aproximadamente el 31 de diciembre de 2021, o sea, hace poco más de 4 meses, que la han vendido por poco más de 2.000 millones. Y claro, un beneficio de un más 17%, esto muestra también evidencia de la calidad de los activos de Merlin. Para nosotros es una compañía que sinceramente el descuenta tiene básicamente, yo creo que es como entre un 35 y un 40% el descuento sobre su NAV, sobre su valor neto de activos.
y estoy hablando del reportado, nosotros creemos, bueno, ya solamente metiendo lo de BBVA, ese NAV reportado el 31 de diciembre debería ser superior. Nosotros creemos que hay un margen hacia arriba, incluso haciendo ajustes en centros comerciales a la baja, etcétera. Pues un activo como este, ante un entorno como el que estamos enfrentando, no tiene sentido. Esto es como comprar oficinas en la Castellana, no sé, a 6.000 euros el metro cuadrado. Es lo que te está ofreciendo el mercado hoy. Creemos que es una grandísima oportunidad, muy interesante. Con un dividendo recurrente que se está normalizando, a medida también se normaliza la pandemia, ¿no? Los temas de los centros comerciales, oficinas, que se dan algunos descuentos, eso se está normalizando y vemos un potencial muy interesante. Curiosamente, yo ayer estuve en Marineda City, que es, Toma, ya, claro. que es el centro comercial más grande del noroeste. Bueno, es uno de los más grandes de Europa. Estuve ayer, que tuve que hacer unas compras en IKEA, curiosamente. Claro, pues fíjate, eso, ya que me dices eso, tengo un muy buen amigo. Nosotros intentamos pues hacer lecturas cruzadas, como ya comentaba, ¿no? Y hablar con gente de la industria. Tenemos a muchos amigos empresarios y como nos apasiona lo que hacemos, pues más de un fin de semana lo pasamos en la barbacoa, una cerveza o alguna cena o alguna comida el Día del Padre o lo que sea, hablando con estos amigos para ver sus percepciones, ¿no? A pie de calle en el mercado, de la economía real, de cómo ven las cosas. Y un buen amigo, que por cierto tiene un negocio allí en ese centro comercial que mencionas, es dueño de una cadena de servicios y tiene pues establecimientos en varios centros comerciales de Merlín. Y a su vez, como está en la industria, conoce gente que trabaja con Merlín. Y la verdad que están muy contentos. Sé que gestionan muy bien, que son muy razonables y me ha dado muy buen feedback de lo que pasa en esos centros comerciales. Sí, la verdad es que desde fuera parece que está bien gestionado, está a tope, digamos que no hay casi sitios vacíos, que ese es el coste grande. Por ejemplo, vas por las calles principales de Coruña y ves bastantes, en el centro comercial no, claro. O sea que tiene pinta de bien gestionado en general. Sí. Y bueno, cambiando un poco de tema, hay una empresa que yo no conocía, pero que es del sector del asset management, Anima Holdings, que es... Anima Holdings, bueno. A ver, nos hemos saltado a IWG, no sé si quieres que te cuente algo o pasamos a Anima directamente. Quizás muy brevemente, yo IWG lo buscaría resumir en un minuto o dos para saltar un poco y tratar un poco más otros sectores. Venga, ¿Qué te parece? Fenomenal. Pues mira, IWG pues, es el líder mundial en espacios de coworking. El fundador de esto, que se llama Mark Dixon, es fundador, mayor accionista de un 28% del capital y es el CEO, es el gestor. Fundó esto hace 30 años, ha pasado varias crisis, gestiona muy bien su negocio, se le critica mucho porque es muy duro y se le critica por hacer lo que tiene que hacer, porque una compañía que opera en un sector competitivo, lo que tiene que hacer, lo único que debe hacer su gestor principal es encargarse de ser el más eficiente de toda la industria, ¿no? O sea, eso es así y por eso se le critica. Es una compañía que tiene muy buenas ubicaciones, tiene 3.500 centros, o sea, es una red que es inigualable en el mundo. No se valoraba mucho esto y, bueno, ha habido mucho ruido por WeWork, que, bueno, WeWork es como para hacer, bueno, como para hacer, no, se ha hecho una serie de WeWork, no la he visto, pero me la han recomendado mucho, de la locura de WeWork. Y este señor, pues, en lugar de intentar perseguir a WeWork, incluso, pues, echó un poco atrás, ¿no? Porque decía que él no se iba a meter en los arrendamientos que firmaba WeWork. WeWork se convirtió de la noche a la mañana en el mayor arrendatario de Londres y de Nueva York. Pues ya sabemos lo que ha pasado. O sea, ha tenido que devolver la mayoría de esos activos y, bueno, líos legales, tal, porque era un negocio que no tenía sentido y no se puede dar la vuelta. Este señor pues se negó, perdió cuota de mercado, o sea, WeWork hizo mucho ruido. Es cierto que también WeWork identificó una necesidad de la gente un poco más hype, ¿no? La gente más guay, de trabajar en un sitio donde te ponen cerveza todas las tardes y te hacen un concierto. Este señor no lo había identificado, la gente de IWG, y compraron una cadena que se llama Spaces, pequeñita, de Holanda, que es ese mismo espíritu de WeWork, bueno, espíritu de percepción visual, ¿no? Oficina más amplia, más bonita, más chula, pero tiene su público, o sea, el público de Spaces,
de la cadena de IWG no es el que quiere irse a tomar una cerveza todas las tardes a la oficina, sino que va a trabajar. A ver, es una compañía para nosotros muy interesante porque, bueno, el mercado también la ha golpeado mucho, ha sufrido obviamente por la caída del trabajando desde casa, pero como os decía, también el caso de Merlin, nosotros creemos que la salida, lo que estamos viendo y a futuro es más trabajo flexible. Y IWG es rey en el trabajo flexible, tiene muy buenas ubicaciones en las zonas no centrales, un poco más de suburbios, digamos, y ciudades que llaman Tier 2, Tier 3, o sea, como de segundo o tercer nivel, ciudades más pequeñas, aparte de estar presente en las principales capitales del mundo. Y esto vale mucho ahora porque las grandes corporaciones, que muchas de ellas que somos accionistas, están ofreciendo trabajos flexibles a sus empleados. Dice, donde no te vayas a casa, o puedes trabajar de casa unos días, pero puedes trabajar en un centro que te queda a 5 kilómetros de tu casa, 3 kilómetros, y vas unos días a la semana y tienes un espacio allí. Y claro, al entrar las corporaciones, ¿qué buscan? Buscan una red densa, una red grande, internacional. También las corporaciones estaban haciendo eso para ahorrar costes. Dice, oye, ¿yo para qué quiero tener una oficina? Yo qué sé, es una empresa con sede en Madrid, en Valladolid. Si los únicos que van son los representantes de ventas y pasan 2 días a la semana por allí, uno pasa un día, otro pasa otro, oye, estoy pagando una oficina todo el mes. Pues me pago un espacio flexible, que tenga un escritorio, que puedan imprimir, pero la impresora de otro. Es verdad que obviamente IWG gana dinero por eso, pero la compañía al final representa un ahorro de costes, porque no tiene coste fijo y aparte puede romper el contrato cuando quiere. Negocio con riesgos, ¿no? El principal riesgo de esto, que WeWork se ha enterado bien de cuál es el principal riesgo, es lo que se llama rent mismatch en la industria, que es, tú te metes en un contrato de largo plazo por el activo y tú estás arrendando a corto plazo a los clientes. Por eso la eficiencia es importantísima y saber hacer el contrato, ¿no? Y qué tipo de contratos haces, cómo lo firmas. IWG lo hace bastante bien, tiene una ventaja de costes significativa contra el resto de la industria. Vamos, es una industria donde lo veréis por la calle, ¿no? Prácticamente no hay barreras de entrada, cualquiera se puede montar un centro de coworking. Ahora, tú te montas un centro de estos, pero que te entre Google o que te entre IAG o General Electric o la empresa que tú quieras, o Zara o Inditex, obviamente pues, no va a entrar en el coworking de Pepito, ¿no? En el de Alirio, en el de Paco, en el de Adrián, sino va a entrar en uno como IWG porque le ofrece un pasaporte que puede esa persona entrar en no sé cuántos países, más de 110 países, en 3.500 centros en más de 1.000 ciudades y tienen una ventaja muy interesante de cara a corporaciones. Lo hacen bastante bien, muy eficiente, obviamente muy golpeado el negocio. Nosotros lo que vemos es una vuelta a la normalidad, aparte que un modelo que está creciendo de forma menos intensiva en capital y haciendo escenarios, o sea, hacemos muchos escenarios y dices, oye, ¿qué pasa si esta compañía no crece? O sea, se queda donde está con sus 3.500 centros. ¿Qué pasa si crece un poco? ¿Cuánto crece? La mitad de lo que anuncia la compañía, 3/4 partes. Es una compañía que en el peor escenario de no crecimiento, pero con una vuelta a la normalidad, pues ofrece una revalorización muy interesante, un 60-70%. Y en el caso de que crezca bastante menos de lo que anuncia la compañía, creemos que es más que doblar. Y este es el tipo de compañías que nos gusta invertir en crecimiento, ¿no? Donde el mercado tiene una posición negativa, donde hay una persona que está alineada, que tiene, ¿no?, carne en el asador y que el crecimiento nos lo está dando gratis el mercado. O sea, ante los escenarios que nos hacemos, pues vemos que va a haber crecimiento, vemos que hay valor y con lo que pagamos hoy nos viene gratis. Muy bien, muy buen resumen. Y ahora sí, pasamos a Anima Holdings. Sí, bueno, Anima Holdings es una gestora italiana. La gestora nace, bueno, por los problemas del sector financiero. O sea, esta es una que viene del análisis del sector financiero, ¿no? Las miserias de los bancos. Bueno, lo habéis visto también el que sigue el sector en España, que una de las medidas que hacen muchos de los bancos que están en problemas es descargarse de la gestora, la venden. La venden porque, claro, el negocio de gestión tiene un peso relativo bastante importante en los ratios de capital, se quitan ese riesgo y cogen el dinero para recapitalizar. Por cierto, los bancos que tenemos en cartera todos son dueños de su gestora, o sea, no han tenido que
que hacer esa triquiñuela para aparentar que van mejor de lo que no van, sacrificando beneficios. Anima es una que es esto la que nace de esta situación. Digamos que son varios bancos que vendieron sus gestoras. El principal fue la BAMI, que es la Banca Popular de Milano, la Banca Popular de Milano. Y bueno, entra un equipo que tenía un private equity a gestionar, o sea, meten dinero, compran el negocio, lo sacan a bolsa. La Banca Popular se queda como accionista. Algunos otros bancos que vendieron su gestora también quedaron como accionistas de la estructura y montan este negocio. Esta gente del private equity se queda, el private equity sale, pero se ha quedado el equipo gestor, que era del propio private equity. Y es un equipo gestor que nos gusta muchísimo, nos gusta mucho, hacen las cosas bastante bien. Lo hacen bien desde un punto de vista de operar el negocio y desde un punto de vista de la distribución de capital. Bueno, Anima ha ido creciendo comprando otras gestoras italianas de bancos en problemas, y gestora que compra lo que hace es firma un acuerdo de distribución con la red de ese banco, ¿vale? ¿Qué tipo de fondos vende? Bueno, el típico fondo que le gusta al ahorrador. Pues, el tío que antes compraba los BTPs, los bonos italianos, cuando daban el 4 o 5%, y que ya no tiene esa oportunidad, y que invertía en inmobiliario, pero en Italia, bueno, había una subida descomunal de los impuestos asociados a las segundas viviendas, pues se ha quedado un poco en el aire. Y dice, joder, ¿en qué invierto el dinero que le saco rentabilidad? Y estos venden pues una gama de fondos, los típicos que encontráis en los bancos, pero la verdad que lo hacen bastante bien y suelen tener unos retornos mejores que los del mercado. Fondos target fund, con fecha definida, balanceados, mixtos, etcétera. Pero bueno, el tema gordo no está ahí. El tema gordo está en esos acuerdos de distribución. Los acuerdos de distribución le otorgan a Anima la distribución, un acceso preferencial a la redistribución, ¿vale? A las oficinas. Son acuerdos que no hay manera de romper antes del vencimiento. Aquí, por ejemplo, el acuerdo con Banca Popular se rompe, acaba en 2037, dentro de 15 años. Tiene un acuerdo con Banca Monte dei Paschi, que vence en 2030, y otro con Crédito Valtellinese en 2027, que eso más o menos hace el 50% el 25% de los fondos retail, de los fondos que gestiona Anima, una gestora que tiene unos activos bajo gestión de un poco menos de 200.000 millones de euros, ¿vale? Y aparte de eso, varios de estos acuerdos garantizan un nivel mínimo de activos a mantener, ¿vale? La mayoría de estos. Claro, os he nombrado bancos italianos, imagínense qué lío, Italia, bancos, Banca Monte dei Paschi, que bueno, es de las cosas más tóxicas y radioactivas que puede existir en la banca europea. Diga, eso el mercado lo tiene alejado de esta compañía. No la ven, no la tocan. Pero claro, empiezas a escarbar un poco, si te tomas el tiempo, y bueno, primero lo que os he comentado de los acuerdos de distribución. Ya tenemos evidencias de que bien funcionan los contratos que respaldan estos acuerdos. En el caso de Crédito Valtellinese, que es un banco pequeñito que ha comprado Crédit Agricole, el banco francés, hace pocos meses, intentaron romper el acuerdo y no hay manera, ¿sabes? No hubo manera. Y eso que es un acuerdo que vence en 2027. O sea, entonces, Anima, oye, me sacas, me indemnizas, pero así no te vas porque quieras. Tanto es así que Crédit Agricole, que trabaja con Amundi, sigue trabajando con Anima y manteniendo el contrato tal cual como está. Hicieron algún pequeño cambio, Anima gestiona muy bien, son buenos negociando, hicieron alguna concesión y el negocio sigue funcionando. Es un acuerdo pequeño. Monte dei Paschi es un banco que, bueno, es terrible como banco, es un banco que, bueno, es un muerto viviente, es un zombie. Mañana o pasado terminará en brazos de otro banco que lo recapitalice, o bueno, lo recapitalizará, me temo mucho que será el contribuyente italiano para que pueda seguir funcionando el banco. Pero el acuerdo está allí y el acuerdo sigue funcionando. Monte dei Paschi está ubicado en una zona, una región de Italia rica, en el norte de Italia, donde está la mayoría de su base de clientes. Esos clientes hacen uso de la gestión de activos, son clientes que tienen patrimonio. Y gran parte de ese patrimonio está invertido en fondos de Anima y seguirá estando hasta 2030. Es un acuerdo difícil de romper. Incluso he leído, no es información fehaciente, hago aquí el disclaimer,
pero que Unicredit, cuando estuvo en conversaciones el año pasado para comprar a Monte de Paschi, se acercó a Anima para tantearles y se dieron cuenta que, bueno, que el acuerdo era sólido como la roca y que era una cosa por que tenían que seguir trabajando con ellos. Unicredit también trabaja con Amundi. Y Banca Popular es un banco que la verdad se ha reestructurado, le han dado la vuelta y es una perlita dentro del sistema bancario italiano. Un banco que tiene pretendientes porque, bueno, es un banco que está en Milano, o sea, en la zona de Lombardía, tiene un peso enorme y en algunas zonas colindantes, clientes con un nivel patrimonial por encima, bastante por encima de la media de Italia, y que hay varios bancos que lo quieren comprar. Pero aquí vuelve otra vez el asunto. ¿Pueden romper el contrato con Anima? ¿Sí o no? Aparte que la Banca Popular de Milano tiene una participación del 15% en la propia Anima. Con lo cual, romper el contrato, bueno, uno, no pueden, y dos, pues sería pegarse un tiro en el pie, ¿no? Porque es destrozar valor de lo que estás comprando. Nosotros creemos que, vamos, es absurdo a lo que está cotizando el banco. O sea, este banco que es la gestora, Anima, es una máquina de generación de caja, incluso trabajando en lo que trabaja, ¿no? Es un negocio expuesto a los mercados, a los ciclos. A ver, ellos, la verdad, el equity, la inversión en renta variable le pesa poco y normalmente ofrecen fondos con fechas objetivo, la tienen cubierta, la tienen muy bien hedgeada, ¿no? La tienen muy bien cubierta, suelen ser bastante más resilientes cuando las cosas vienen mal dadas en los mercados. Y eso, pues, a su base de generación de comisiones, le da una solidez descomunal. Incluso, bueno, los números son públicos, o sea, es ver los números de 2020 y ver lo que hizo Anima de generación de caja. Es descomunal, como lo hacen de bien. Es un negocio que no tiene deuda financiera. A ver, ha reportado ahora, justo esta semana, han reportado el primer trimestre y reportan una deuda financiera neta de, no sé, algo así como que 40, 50 millones de euros, hablo de memoria, pero fijaros cómo piensan los gestores, ahí están incluyendo comisiones por pagar, no sé, unos 7 millones de euros, dividendo por pagar 90 y tantos millones de euros. O sea, si limpias eso, que nadie lo incluye dentro de la deuda financiera neta, tienen caja neta, vamos. Y solamente con la caja que generan en el segundo trimestre pagan los dividendos y otra vez vuelven, al 30 de junio volverán a una posición de caja neta, incluyendo todas las deudas que ellos meten allí, que no son financieras. El equipo gestor está muy alineado, compra muchas acciones, a la baja compran mucho todos, o sea, hasta el director de relación con inversores, director financiero, consejero delegado, todo el mundo tiene ahí carne en el asador, compran acciones y recompran desde la compañía. Tienen tanta caja que tienen unos planes de recompra muy interesantes. Han recomprado como un 8% del capital durante la pandemia. Van a seguir recomprando acciones, las cancelan si no encuentran qué hacer con ellas y con eso pues siguen generando valor. Es una gestora muy, muy, muy eficiente. Lo hacen de miedo, de verdad, con la eficiencia. No sé cómo logran año tras año seguir reduciendo el ratio de coste relativo a ingresos, cost to income ratio, es decir. Siguen buscando ideas para reducirlo, o sea, es impresionante. También es verdad que van ganando escalas, ¿no? La compañía sigue creciendo, que es lo que os comentaba al principio de la conversación de Anima. Monte de Paschi suena muy mal, pero siguen vendiendo fondos. Banca Popular de Milano, que va bastante bien, sigue vendiendo fondos y las escalas de Anima siguen incrementándose por efecto de flujos de activos y por efecto de mercado. Obviamente, claro, una gestora con que el mercado lo que ve es la tara de que, cuando se rompa el contrato, si compran a Banca, Monte de Paschi o compran tal, ya pierden el negocio. No va a ser el caso, ¿vale? Y aún si es el caso, estamos hablando de 8, 15 años vista, no tiene sentido que la compañía pues cotice pues a un PER 7. O sea, bueno, un PER 7 yo la verdad es que lo veo por flujo de caja. Es una compañía que hace perfectamente, o sea, lo ha demostrado ya, que está en capacidad de hacer un flujo de caja libre de unos 200 millones de euros al año.
y de allí hacia arriba. El año pasado fue especial, una recuperación de mercado y bueno, tuvieron muchos ingresos por performance fees y tuvieron una generación de caja muy superior, pero yo me abstraigo de eso y en un punto medio creo que pueden generar más de 200 millones. Y eso pues cotizan a 1.400 millones, que es el market cap de la compañía. No tienen deuda, como les decía, y esa caja que va entrando, como no pago deuda, ¿qué hago? O me compro otra gestora si veo una oportunidad y me la compro con la misma condición. La compro para meterle un acuerdo de 15 años de exclusividad, de acceso exclusivo a la red, de no se pueda romper, etcétera, 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 o lo reparto entre los accionistas. Reparten muy bien de dividendos y recompran acciones cuando la acción está abajo. Pues poco más que eso. Bueno, también hay una cosa que hay en el mercado que algo así como que, bueno, una parte importante, una cuarta parte de los activos es un mandato que tienen con Banca Poste, con Poste Italiano, un mandato que tienen de gestión de una cartera de govies, de bonos gubernamentales, que tiene un fee muy bajito, muy bajito, muy bajito, de pocos puntos porcentuales, o sea, a nivel de un dígito bajo medio. Pero bueno, la verdad que es un negocio súper rentable para ellos porque no requiere grandes costes para mantenerlos. Es súper rentable incluso ese mandato. También es un mandato que tiene un mínimo de inversión. Sabemos que cada vez que se revaloriza, que pasa el negocio de mercado y sube, el Banco Poste vende parte del activo, pero se queda siempre un límite mínimo, que no está publicado, pero siempre llega un punto donde no puede vender menos porque tendría que comprar más para darle más negocio a Anima. Y Anima, bueno, la verdad que son muy buenos gestores operativos y siempre están abiertos y dicen, oye, no, ¿quieres vender aquí? Bueno, pues dame negocio por otro lado. Oye, y fírmame años vistas. Son flexibles, lo hacen muy bien, tienen carne en el asador y está muy, muy, muy barata. Un problema aquí de percepción en una compañía que lo hace muy bien. Muy bien. Y a estos niveles no me extrañaría que reciba una oferta. Ya en algún momento ha habido alguna y no se ha cerrado por discrepancia de valoración, ¿no? No han estado de acuerdo los directivos con la oferta recibida. Y yo, a ver, es evidente, o sea, comparas su generación de caja, sus márgenes con el mercado y una compañía muy buena y muy barata. Una idea también muy interesante, la verdad. Bueno, Paco, ¿qué te parece si ahora pasamos a otra sección que tú siempre incides y que también nos encanta? Sí, la de los errores de inversión, que aquí vas a hablar de una empresa muy conocida en España, que mantenéis en cartera. Bueno, tengo muchos errores. Dispárame y cuál quieres que hable. Nosotros estamos hablando de Arizta. De Arista, vale, muy conocida en España, sí. A ver, Arista es una compañía que, bueno, la verdad que tiene varios aspectos que son comunes a nuestros errores, ¿no? Uno es las reestructuraciones, que dicen los gurús del value que unos Buffett dicen no le gustaba invertir en reestructuración. No le gusta porque they seldom turn, o sea que rara vez se dan la vuelta. Este es un caso, ¿no?, de reestructuración, luego deuda, y ya no te digo reestructuración más deuda, ¿no? Es un caso donde nosotros sobreestimamos, creo, la capacidad de tiempo que necesita el negocio para reestructurarlo, el nivel de la deuda y la presión que podía haber por parte de los acreedores. Y eso se podría juntar también, bueno, se junta también con una falta de alineación del equipo gestor. O sea, salió el equipo gestor anterior, que bueno, yo creo que nos podemos remontar un poco más atrás, ¿no? El equipo gestor que montó Arista, que es otra cosa que también ha quedado en nuestro libro de aprendizajes. Es una compañía que creció mucho de manera inorgánica, comprando, y luego tarde nos dimos cuenta de que muchas de esas compras, el precio que se pagó era muy elevado. Y ya sabéis, ¿no? Siempre viene un equipo gestor nuevo y dice, no, vamos a hacer un impairment. No, pero eso no pasa nada, no te preocupes, accionista, que los impairments son un apunte contable, no implican la salida de caja. Pues error. Error porque, claro, esa caja ya salió en el pasado y queda la deuda, hay que devolverla. Tú al activo le haces un impairment, cae de precio, fenomenal, apunte contable, pero a la deuda no le haces un impairment.
La deuda tienes que pagarla. Y bueno, volviendo al equipo gestor, sale ese equipo gestor que hizo crecer de forma inorgánica la compañía, entra un equipo gestor nuevo, un equipo gestor liderado por el famoso Kevin Toland, que también tarde nos dimos cuenta, que es una cosa que miramos ahora con mucha más atención. Es que, joder, perdona, es que Arista nos ha dado tantas lecciones, ¿no? Nos dimos cuenta de la falta de alineación de intereses. O sea, este señor tenía, cuando firmó su entrada en Arista, un paquete de compensación que dependía de recapitalizar la empresa. Con lo cual, claro, haciendo una ampliación de capital, este señor ganaba su bono, como efectivamente hizo, una ampliación de capital muy dilutiva. Y claro, no tenía ni una sola acción, ni tonto que fuera, ¿no? Compró acciones cuando ya había hecho la ampliación de capital, con la ampliación de capital. Entonces, claro, esto, falta de alineación de intereses. No miramos bien los incentivos del equipo gestor. Reestructuración. Pocas ocasiones se dan la vuelta. Una deuda demasiado elevada y no entendida del todo. Que, por cierto, esa es otra cosa. No quiero volver atrás, pero Merlin es un caso de compañías. Tenemos muchos en cartera. Son compañías que tienen una deuda manejable y que está fijada a tipo fijo, lo cual es un chute en la cuenta de resultados con inflación. Volvemos con Arista. Y luego, pues, también entender de dónde venía la compañía. No lo entendíamos del todo bien. Esa bola que había allí de negocio pagado con sobreprecio, pues, en algún punto se tenía que dar la vuelta. A ver, aquí, claro, hablar de Arista en España es como hablar de Paramés. Nosotros, la verdad que este es un error nuestro, no nos lo copiamos. No existía Cobas Asset Management cuando nosotros ya habíamos comprado acciones de Arista. Eso fue en su momento. ¿Qué vemos a día de hoy? Ahora, después de toda la reestructuración con el nuevo equipo gestor, recuperar el dinero invertido para muchos inversores. Nosotros, la verdad que compramos mucho a la baja. Tenemos un punto de compra que creemos que lo podemos recuperar en gran medida. La comida está muy barata. Es que ahora tiene el problema de la mala fama, ¿no? Bueno, una compañía que no sigue casi nadie, o sea, tiene 3 o 4 analistas, la mayoría muy negativos. Bueno, hay 2 que la siguen activamente. Uno de ellos siempre ha sido muy negativo con la compañía, ya creemos que ya es de vicio, ¿no? Que ya busca ya las excusas para justificar el precio. Y bueno, pues claro, en el mercado pues la gente la asocia con todos los problemas que ha tenido. Hoy es una compañía muchísimo más sana, muy bien gestionada, con una buena posición competitiva, con una deuda muy razonable y que vemos que tiene valor. Y ese valor está muy por encima del precio que puedes ver hoy en bolsa. Bueno, Alirio, pues muchísimas gracias por estas explicaciones, además de sectores diversos, que también es algo que gusta mucho. Y empezamos la recta final con, ya sabes, la parte más complicada, que son las preguntas cortas. Vale. La parte más complicada. Venga, vamos allá. Y, eso sí, pedimos originalidad. No vale decir de deportista Rafa Nadal, de empresario... Joder, pero ¿cómo me quitas ese? No me lo puedes quitar. Es que ya te estábamos leyendo la mente. Ya. No vale Roche de Mercadona de empresario, ni Amancio Ortega. Ni Amancio Ortega. No vale película El Padrino. Pero me las estáis tumbando una a una, lo que había pensado. Claro. Ese es el plan. Ahora tienes que improvisar algo. Venga, vamos a improvisar. Venga. Empezamos con un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Pues, a ver, un deportista, Michael Phelps, porque yo soy nadador. He nadado muchos años, competí de pequeño y bueno, es un deporte con el que me he reencontrado ahora bastantes años después, un cuarto de siglo después, y lo practico con bastante frecuencia, a la semana, unas 2, 3 y hasta 4 veces. Es un tío fuera de serie, bueno, el mayor ganador de medallas olímpicas, el único que ha ganado 8 medallas en una olimpiada, que le quitó el récord a otro nadador, a Mark Spitzer en los 70, que ganó 7 medallas. Yo como nadador conozco el esfuerzo para llegar allí. O sea, en la época que estuve yo en alta competición es muy duro, es un negocio es un deporte muy duro. O sea, este señor se ha tenido que dejar mucha vida, de compartir mucho con su gente querida y de dejar de hacer muchas cosas para lograr lo que ha logrado. Le admiro muchísimo. Un artista. Un artista, pues Joaquín Sorolla. Me encantan los cuadros de Sorolla. O sea, es una cosa, la vida que transmiten,
es descomunal. O sea, la primera vez que vi una exposición, por cierto, en la Fundación Mafre, que en Madrid, no sé cómo transmitiros lo que me llega a estos cuadros. ¿Fuiste a la Casa de Sorolla? He ido a la Casa de Sorolla, obviamente, sí, que está muy cerca de mi oficina. Me encantan los cuadros de Sorolla. A mí, claro, tiene colores muy del Mediterráneo, muy vivos. Yo que vengo del Caribe, claro, me transmite esa alegría, frescura. Aparte del realismo es brutal. O sea, lo que hacía ese hombre con los trazos, el juego de colores, que parecen fotos. Es impresionante, me encanta. Muy recomendable si alguno va por Madrid ver la Casa de Sorolla. La verdad es un museo muy pequeñito, pero es la verdad encantador. Y la casa, el jardín, la verdad es precioso. Siguiente pregunta, un empresario. Un empresario. ¡Uah! No, me quitaste a uno que tenía en la cabeza, que sinceramente que más me gusta, el paisano vuestro. Mira, yo creo que me voy a repetir porque en algún momento creo que lo comenté en algún sitio, en una entrevista o algo. Yo soy descendiente de emigrantes, de gente que se cruzó el Atlántico cuando las cosas estaban muy complicadas por aquí y se fue allá con muy poco dinero a Venezuela, donde soy yo, a hacerse una vida. Caso de mi abuelo, mis suegros y muchos padres y abuelos de amigos muy cercanos y muy queridos. Es gente que no te digo un nombre, ¿no? Son héroes desconocidos. Es gente que yo admiro muchísimo porque sin recursos, nosotros nos quejamos mucho, ¿no? El día de hoy, oye, no, que no me sale, no, que no sé qué, pues nosotros hablamos idiomas, tenemos acceso, o sea, si no hablamos idiomas porque no queremos, porque hay acceso a los idiomas, hay carreras, hay becas, hay cosas. Esta gente, algunos como mi suegro se subió un velero y se pasó pues, 2 semanas cruzando el Atlántico para llegar a un país donde no conocía a nadie, con muy pocos bolívares en el bolsillo, que el equivalente quizás a $1 o $2 de hoy. Y luego, pues, la gran mayoría de ellos, claro, sin educación, sin profesión, tal, pues montó negocios y desarrollaron cosas impresionantes. Llegaron a, bueno, altas cotas en los sectores industriales y empresariales de Latinoamérica y específicamente de Venezuela. Gente que admiro muchísimo, gente que me inspiró de pequeño y que cuando me entra un poco la queja, ¿no? Me pongo llorón, me acuerdo de ellos y digo, oye, que soy un privilegiado, que tengo muchas cosas y que lo que tengo que hacer es trabajar y dejarme de tonterías y hacer como hizo esta gente, a seguir adelante. ¿Un filósofo o pensador? Filósofo o pensador, uno solo. Bueno, voy a ir por un paisano, no filósofo, un pensador. Moisés Naín es un venezolano, bueno, el nombre le delata, ¿no? De ascendencia judía, que vive en Estados Unidos desde hace muchos años y es una persona que, bueno, aquí en España publica una columna, creo que es en El País, una vez al mes, me parece. Es un analista político y social que de verdad que las cosas que escribe, que comenta, son muy, muy, muy interesantes. Ha sido editor, director durante muchos años de una revista muy famosa en Estados Unidos, internacional, de política. Es un analista muy, muy renombrado en el mundo, que me enorgullece no solo que sea venezolano, sino de habla hispana, ¿no? De nuestra lengua. Obviamente, pues escribe en inglés, ¿no? Y que ha sido una persona catalogada a varios años entre los 100 pensadores más influyentes del mundo. Y ha escrito un libro que os recomiendo a los oyentes, que se llama El fin del poder. Es un libro, me parece maravilloso, que explica mucho del auge de los populismos, ¿no? De dónde viene cómo se ha debilitado el poder como lo entendíamos. Y por cierto, saca ahora una segunda parte, que se llama, yo creo, fue el año pasado, la venganza de los poderosos, o los poderosos, no recuerdo bien el título, no lo he leído, pero tiene una pinta descomunal. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Un sitio para comer, bueno, sin duda en Madrid la Bistroteca, que es un restaurante de hamburguesas. Bueno, es famoso por las hamburguesas, pero todo lo que hacen lo hacen fenomenal.
Las hamburguesas son las mejores del mundo, sin duda, y todo lo que hagan, o sea, la ensaladilla, el guacamole, el tal, está regentado, bueno, es propiedad de unas grandes amigas, amiga Alexandra Galvis y Vanessa San José, y es un must, o sea, es un sitio donde hay que ir. ¿Qué comer? Guacamole de primero, cualquier hamburguesa de segundo y dejaros sorprender. De hecho, decirles si está la que esté o a los chicos que os atiendan cómo estáis de feeling y que os sorprendan. Y de postre, la mousse de maracuyá, que es brutal. Uf, mousse de maracuyá, mi madre. Ya. Descomunal. Tengo hambre, mi madre. Dios mío, lo que debe ser eso. Una canción. Una canción. No Woman, No Cry de Bob Marley. Se la cantaba mi primera hija de pequeñita cuando se ponía a llorar y se quedaba tranquilita. Aparte que yo tengo ahí un pasado de surfero, de hacer bodyboard y Bob Marley pues me gusta mucho. Una película. La saga del Señor de los Anillos, me encanta. Un videojuego. Os voy a decir Pac-Man, más que por el juego. Qué clásico. Me encanta. Pac-Man, es que son dos, Pac-Man y Tetris, porque tengo uno que son de mi época, aquí me delato que ya voy para la cuarentena de cabeza. Y tengo un recuerdo muy bonito de estos juegos de un viaje, están los temas emocionales, ¿no? De un viaje que hice a Orlando, a los parques de Disney y Universal Studios con mi familia, iba con mis primos, como las filas eran larguísimas, a veces era hora y media para entrar a una atracción, y nos llevamos muchos de estos juegos que llevabas en la mano, ¿no? Desde aquella época, ¿no? Estoy hablando de finales de los 90, y hacíamos campeonatos. Entonces tengo el recuerdo, o sea, asocio los juegos a ese momento. Fue uno de los viajes, pues, un momento de felicidad, ¿no? Estar con mi familia, mis primos y pasar, pues, unas vacaciones espectaculares. Maravilloso. Pues de esta manera llegamos ya a la recta final. Y estas son las típicas preguntas que siempre hacemos ya al final de los programas. Y la primera es la típica, y es ¿qué has aprendido este último año? Siendo el último año, pues 2021, principios de 2022. Bueno, a ver, tanto que hemos escrito aquí en Inversela, hemos escrito hasta un manual, ¿no? Pues las cosas que hemos aprendido en los últimos años. Hay una cosa que bueno, hemos decidido procedimentar y que es importante tener cierta estructura, ¿no? A ver, este es un negocio difícil que tiene componente de técnica y componente de arte. Le hemos dado un poquito de cariño al componente técnico. En procedimentar las cosas, también en plasmar las cosas que nos han salido bien, las cosas que no nos han salido bien. Hemos rebuscado ahí, digamos, en la basura, ¿no? A ver y aprender de ello, mirarlas con el beneficio del tiempo, con cabeza fría, con ya sin las emociones encima y sacar los aprendizajes. Y eso lo hemos plasmado en documentos que bueno, son documentos que están vivos y todavía seguimos dando la vuelta. Sí, eso es lo principal. ¿Y algo que destacar sobre esa lista? Bueno, muchas cosas. Nosotros hemos, por las discrepancias que consideramos que existía en el mercado, nos vimos mucho más atraídos a sectores cíclicos, a negocios más donde pues pesa más el valor del activo, el asset value, negocios de materias primas. Y claro, eso nos ha dejado muchos aprendizajes, porque el COVID, que no lo veíamos venir, creo que solamente Bill Gates lo veía venir, ¿no? Que en 2004 escribió qué tal, nosotros no, y claro, es una cosa que hemos decidido en cierta forma limitar en pesos y también jugar con más tranquilidad, ¿no? Que normalmente una cíclica, el timing pesa mucho, pero el timing es tan complicado acertar. Bueno, son sectores que hemos decidido que oye, hay que entrar con más tranquilidad, hay que pedir un mayor margen de seguridad y pasito a pasito, ¿no? Y para ser más exitosos. Y bueno, muchas cosas más, ¿no? También componentes psicológicos, también hemos estado con más atención, oye, ¿qué pensábamos? ¿Por qué veíamos las cosas así? No somos exentos, ¿no? Somos profesionales de esto, pero somos humanos y nos hemos mirado al espejo.
Y, y es un ejercicio, es interesante, es duro, o sea, a veces incluso te puede hundir un poco y decir, pero ¿cómo puedo yo caer en esto? Y te das cuenta a veces del exceso de confianza, no haber tenido la humildad suficiente. Otra cosa, bueno, los precios de entradas, ¿no? El sesgo de anclaje y el sesgo de confirmación, que es fácil caer en ello, ¿no? Te anclas un precio de entrada, yo entré en esto, yo tengo que recuperar esto, y yo lo vi, y yo hice bien mi análisis, y oye, me puedo haber equivocado, una cosa que entra dentro del juego, dentro de la ecuación, y el de confirmación también, que es un sesgo pues muy fácil de caer en él, de mirar algo, de invertir en algo o invertir o no invertir, ¿no? Y luego la información que te buscas tú mismo es la que te confirma y obvias la que va en contra de lo que tú piensas. Entonces ahí hemos hecho también un ejercicio de amplitud mental y decir, oye, tenemos que estar más abiertos a aquellas ideas que no coincidas con las nuestras y entenderlas, que se sacan muy buenos aprendizajes de eso. Y estoy resumiendo, porque bueno, podemos hablar muchas horas. Pues de esta manera terminamos con la última parte, que es consejos y libros para inversores. Estoy seguro que nos vas a dejar alguna perla. Bueno, a ver si hay si el que no quiera leer un libro, yo tengo amigos que no pueden leer libros, ¿no? Yo me quedo dormido. Pues mira, hay un documento para empezar. Hay un documento que para mí vale más que oro en polvo, que es un memo a Howard Marks, que se llama It's Not Easy. No es fácil o no es sencillo. El que no lee en inglés, pues que coja cualquier traductor de estos que ahora sobran, DeepL, Google Translate o lo que sea, y que lo traduzca y lo lea. Es brutal. Este memo nace, para dejaros un poco el background, ¿no? De dónde viene esto, de una cena, comida, que tuvo Howard Marks con Charlie Munger, y Charlie Munger cuando termina la conversación le dice, oye, it's not easy, anyone who finds it easy is stupid. O sea, esto no es sencillo, esto no es fácil, y cualquiera que crea que lo es estúpido. Refiriéndose a nuestra profesión y a la inversión, vamos. Y Howard Marks desarrolla la idea del pensamiento de primer nivel y segundo nivel y cómo un inversor necesita tener un pensamiento de segundo nivel, ir más allá de lo evidente, más allá de lo que dice el mercado, más allá de lo fácil. Oye, el mercado dice esto, pero aquello es lo que tenemos que ir a ese paso siguiente. Es un memo de verdad para enmarcar. Yo intento leerlo una vez al año. Lo he leído 5 veces, si no me falla la memoria, y lo seguiré leyendo. Yo de verdad lo recomiendo. Ya como libros, bueno, hay muchísimos. Seguro que me voy a repetir de cosas que muchos de los entrevistados del pasado, que por aquí, por vuestro programa ha pasado gente muy, muy potente y muy buena, habrán comentado. Pero a mí personalmente, el primer libro que leí yo de Value fue The Intelligent Investor, el inversor inteligente de Graham, que es Benjamin Graham, el padre del Value Investing. Es un libro que hay que leer. Yo entré al Value y vi la luz leyendo este libro hace bastantes años. A mí me pasó lo mismo, en 2007, tal cual. Pues yo lo leí te voy a decir en qué año, en 2009 lo leí yo. Y es una cosa que me parecía de tan sentido común. Hay gente que lo critica un poco porque bueno, hay temas contables y tal. Quizás yo por dominar la contabilidad pues se me hizo fácil de leer. Para mí fue como una novela. Fue muy sencillo, yo lo recomiendo. Hay versiones en castellano, bueno, en N cantidad de idiomas. Es un libro que hay que leer. Yo tengo pendiente de releerlo. Luego los libros de Peter Lynch, yo leí ambos en inglés, One Up on Wall Street y Beating the Street. Pero bueno, sé que hace poco creo que alguna editorial aquí en España los ha traducido al castellano. Son libros para mí también para leer, por cuenta, son muy prácticos. Cuenta casos muy prácticos y a mí me gustaba mucho y me gusta mucho el estilo de Peter Lynch. Otro libro que es descomunal y es Capital Returns de Edward Chancellor. A ver, aquí Edward Chancellor es un periodista económico que lo que hizo fue pues juntar y ponerle letra, digamos, a la melodía de las cartas de una gestora inglesa que se llama Marathon Asset Management, una gestora value
y explica la verdad. Bueno, no quiero hacer los spoilers. Es un libro que hay que leer. Es un libro corto, va por secciones, o sea, puedes incluso saltar secciones, ir a cosas que te llamen la atención. Habla de los bancos, habla de Spanish Fiesta, tiene un capítulo dedicado a la crisis inmobiliaria y a las oportunidades que se dan luego. Es un libro interesantísimo, interesantísimo. De Howard Marks, que ha hablado de su memo, The Most Important Thing, también es un libro muy, 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 muy bueno para leer. Yo lo recomiendo muchísimo. Y también recomendaría el libro de Manual of Ideas de John Mihaljevic. Es un libro, a ver, John Mihaljevic ha montado una comunidad, yo pertenezco a esa comunidad, MOY Global se llama, de inversores value, gente está por todo el mundo, y bueno, John ha tenido acceso durante bastantes años desde que montó esto a gestores value de los mejores que hay en el planeta, o sea, de todas las geografías. Y lo que hizo fue una especie de compendio y lo organizó por tipos de inversión. Inversiones en compañías de crecimiento, suma de partes, deep value, situaciones especiales. Y la verdad que el libro es como un manual, porque te invita a preguntas, a reflexiones, a cosas también tienes que pensar por riesgos según la tesis de inversión. Y claro, esto es de gente muy, muy valiosa, que gente con muchos años de práctica, lo que ha hecho es compilar todo ese conocimiento de muchísima gente en este libro, que es un libro corto, fácil de leer y que también puedes saltar y leer distintas partes. Yo lo tengo como casi un libro de consulta. Quizás paso un año sin verlo, porque quizás un día tengo una tesis de inversión y cojo el libro y digo, oye, vamos a ver esto del crecimiento, vamos a ver a recordarme qué dice esta gente con la que ha hablado John de estas tesis. Y bueno, de hecho yo doy clases en una escuela de negocios y es un libro que tengo de referencia para los estudiantes. Muy práctico. Que de hecho empezamos el podcast mandándole un abrazo a Ezra y él trabaja ahí. Claro, exactamente. Ezra, bueno, le hago la publicidad sin tapujos porque creo que está haciendo así como vosotros, una labor inestimable que es trabajar con la comunidad hispana. Y bueno, que nosotros estamos un poquito más atrás en desarrollo de cultura financiera, ¿no? Y lo que vosotros hacéis, lo que hace Ezra, es muy, muy, muy valioso para cerrar ese gap, ¿no? Esa falta de conocimiento que tenemos comparado con otros países. Pues muchas gracias por tus amables palabras, Alirio. Muchas gracias por estar con nosotros, casi 2 horas. Intentamos hacerlo corto, menos mal que lo intentamos hacer corto, que si no... No, que hablo mucho, acuérdate, enredo mucho. No, pero ha estado muy bien, lleno de valor el podcast, de verdad. Muchas gracias de nuevo y bueno, te cedemos el micrófono para lo que quieras. Gracias a vosotros, la verdad para mí un placer estar aquí con vosotros. Ya en otras ocasiones hemos hablado, nos hemos visto y bueno, faltaba esta, ¿no? De dejar evidencia, de grabarlo. Y bueno, encantado de compartir y bueno, y aprender, ¿no? También pues, de vuestras interesantes preguntas que van al punto, ¿no? Y hacen que esto es muy valioso para un inversor que tener también cierto reto. Gracias de verdad. Qué bonito, qué bonito. Bueno, recordar que esta es la última semana de la oferta de cumpleaños de la formación avanzada, con 20% de descuento en Academia de Inversión. Y como he dicho antes, creo que es un buen timing para aprovechar las rebajas también en los mercados financieros. Y Adrián, ¿tienes algo más que añadir? No, sin pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.